Vaya, entonces el ejercicio que vamos a trabajar dice: en una ciudad X, el 5% de los habitantes contrajeron cierto virus contagioso. Después de M meses, FM personas estaban enfermas, con FM igual, y nos dan la función exponencial. Si el 25% de la población estaba enferma después de un mes, ¿cuántos meses habrán transcurrido para que el 50% de la población esté contagiada? Ahora vamos a ver qué es los datos que nos están proveyendo. Primero nos están hablando que el 5% de la población. ¿Y cuál es la población de la ciudad? Dice que hay una población X, ¿verdad? No sabemos cuántos habitantes son. En el caso del ejercicio de su autoevaluación es otra letra, pero esa letra representa la cantidad de personas de la ciudad. Entonces, sabemos que el 5% de, en este caso X, están enfermas con ese virus. Ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Porque aquí tenemos M meses, muy bien, pero dice que cuando contrajeron la enfermedad no había pasado ni siquiera un mes, ¿verdad? O sea, contrajeron la enfermedad cuando M era igual a 0. Dice que el 5%, cuando M era igual a 0, el 5% de la población contrajo la enfermedad, contrajo el virus. Entonces ya tenemos bastante información. Ya sabemos que M es 0 porque no ha pasado ningún mes, nos está diciendo que el 5% de los habitantes ha contraído un virus. ¿Qué más información tenemos? Bueno, también sabemos que después de un mes, cuando M es igual a 1, ¿qué porcentaje está enfermo? Buenas noches, Wilfredo. Muy bien, el 25%. El 25% está enferma. Después de un mes, aquí está enferma también, para ponerle igual. Está enferma de la población X. ¿Y qué nos están preguntando? Quieren saber cuántos meses transcurrirán para que qué porcentaje se enferme. Muy bien. Entonces, en este caso no sabemos cuántos meses habrán transcurrido o cuántos meses tendrán que transcurrir para que el 50% de la población se enferme. Pero ya tenemos bastante información. ¿Qué más sabemos? Dice de que FM, ¿a quién representa? Muy bien, entonces aquí está la clave. Dice que FM representa a las personas enfermas. Eso quiere decir que cuando F lo evaluamos en 0,
Es decir, aquí en 0 meses, ¿cuántas personas están enfermas? Entonces eso lo representamos como 0.05. ¿Y quién es la población? X. Entonces aquí estamos diciendo que si, por ejemplo, X son 100 personas que viven en la ciudad, estamos diciendo que 100 multiplicado por 0.05 nos va a dar la cantidad de personas enfermas. 100 por 0.05 son 5. Entonces, cuando M es igual a 0, el 5% de X está enfermo. Como no sabemos cuánto vale X, simplemente dejamos representado así el producto a 0.05 por X. Ahí, dependiendo la cantidad de la población que sea, ese va a ser el porcentaje. Por ejemplo, si son 1000 personas, entonces van a estar enfermas el 5% de esas 1000 personas. Solo tendríamos que multiplicar 0.05 por 1000 y eso sería 50. Entonces, así lo dejamos planteado. Ahora vamos con el otro. Cuando F vale 1, cuando F está evaluado en 1, ¿qué porcentaje está enfermo? Aquí está, miren, el 25. Entonces, entonces no, es que como ahorita no sabemos el valor de X, pero entonces solo lo vamos a dejar representado. Vamos a dejarlo representado como 0.25 por la población, que es X, ¿verdad? Y ahí nos va a dar el 25% de personas que están enfermas. Ahora no sabemos, por ejemplo, cuando F vale M, que no sabemos cuánto es M, es lo que queremos encontrar, el 0.5 por X va a estar enfermo. Entonces queremos saber el valor de esta M. Para decir cuántos meses tienen que haber transcurrido para que el 0.5 por X, que será la cantidad de personas enfermas, el 50%, hayan contraído el virus. Entonces este es el primer planteamiento que hacemos con la información que tenemos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Vale. Ahora vamos a tomar la función. Ya con esta información vamos a plantear la función. Tenemos que f de m es igual a x sobre 1 más y por e a la menos k por m. Vamos a comenzar con el primer planteamiento, con la información que tenemos aquí. Con esto vamos a comenzar. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a sustituir por la información que tenemos. Por ejemplo, en vez de fm, ¿qué vamos a poner? Es f de 0, ¿verdad? O podemos poner de una vez este valor que es su equivalente. Podemos poner esto y después sustituirlo con esto, o de una vez lo ponemos. Vamos a hacerlo por pasos. Vamos a ponerlo primero como f de 0. Entonces dijimos que si m vale 0, entonces aquí también donde está la m en la función tenemos que cambiarlo por 0.
Igual en el siguiente paso, como m vale 1, aquí lo vamos a cambiar también por 1. Nosotros sabemos que f de 0 a qué es igual. Aquí lo tenemos. Entonces, en vez de poner f de 0, vamos a poner 0.5. Muy bien. Y aquí tenemos menos k por 0, esto es 0. Y e elevado a la 0, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Entonces aquí tenemos e a la 0, eso va a ser 1. Entonces ahí solo nos va a quedar y. Porque toda esta expresión se nos hace 1, ¿verdad? Toda esa expresión de ahí. Esa expresión se hace 1. Ahora vamos a despejar, vamos a trabajar esto como una ecuación. Vamos a plantear aquí para... Ahora tenemos toda esta expresión 1 más y está dividiendo. Si la pasamos al otro lado, ¿qué pasa a ser? Muy bien, entonces tenemos 1 más y es igual a x. Este 0.05x está multiplicando, va a pasar al otro lado. Muy bien, entonces tenemos 1 más y es igual a x sobre 0.05x. Aquí se nos eliminan las x, se simplifican y solo nos queda 1 entre 0.05. 1 más y es igual a 1 entre 0.05, 20. Al hacer la división, 1 entre 0.05, eso es 20. Despejamos a y. Este 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda y es igual a 20 menos 1. Y 20 menos 1 es 19. Entonces ya encontramos el valor de y. Para nuestro segundo planteamiento lo vamos a sustituir. Vamos a utilizar la información, estos tres que sacamos al principio, lo vamos a utilizar para encontrar la solución. Hasta aquí, ¿preguntas? Este 0.05 era el 5% de la población. Entonces, como era el 5%, era un porcentaje, lo pasamos a decimal. Entonces 5 entre 100, 0.05. Entonces ahí salió. Muy bien. Entonces lo único que van a hacer es que los porcentajes los pasan a decimales y con eso van a trabajar. Bye. Ahora, si no hay preguntas, pasamos al siguiente paso. ¿Seguimos? Ajá. Porque aquí acuérdese que hay un 1, ¿verdad? Entonces queda la fracción. Vale. Muy bien. Vamos a borrar entonces aquí para seguir
Vamos a plantear lo siguiente. Ahora ya usamos esta información, vamos a pasarnos al segundo planteamiento que hicimos, este de acá. ¿Qué información nos daba este planteamiento? Nos decía que ahora m ya no es 0, sino que m ¿cuánto vale? Muy bien, vale 1. Entonces aquí en vez de poner 0 vamos a poner 1. Muy bien. Y aquí en vez de poner y, ¿cuánto es el valor de y? No, el valor de y es el que acabamos de encontrar. Aquí lo encontramos al final. Y era igual a 19. Muy bien. Vaya. Vamos a hacer lo mismo. En vez de F1, ¿qué vamos a poner? En vez de F1 vamos a poner muy bien. Entonces 0.25 x es igual a x sobre 1 más 19 elevado a la menos k por 1 es menos k. Ahí lo vamos a dejar así. Y vamos a trabajar de igual manera la ecuación. Todo esto está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Hola? También es por el 25% de la población. Ajá, exacto, 25 entre 100, 0.25. Y eso lo daba el enunciado. Aquí estaba en el enunciado. Ajá, porque el enunciado decía, si el 25% estaba enfermo después de un mes, entonces ahí poníamos, M son los meses, después de un mes el 25%. Ajá. Exacto. Entonces, vaya, está bien. Entonces ahí vamos con los porcentajes. Ahora multiplicamos 0.25 por x por 1 más 19 elevado a la menos k. Esto es igual a x. Y vamos a hacer lo mismo. Esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Permítame. Va, entonces vamos a poner 1 más 19 elevado a la menos k es igual a x por 0.25x. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí nos queda solo 1 entre 0.25. 1 más 19.
a la menos k es igual a 4. Vamos a pasar a restar este 1 y nos va a quedar que 19 elevado a la menos k es igual a 3. Ahora, para encontrar el valor de k, ¿qué tendríamos que hacer? Como k es un exponente, vamos a aplicar un logaritmo. En este caso vamos a aplicar logaritmo natural de 19 elevado a la menos k es igual al logaritmo natural. Perdón, espérenme que aquí teníamos una exponencial. Se lo quité aquí en la función. Vamos a agregar esa e que era parte de la función, aquí estaba y no se la puse, se me había olvidado. Vaya, y sí. Vamos a pasar, como este está multiplicando a la e y el exponente es de la e, entonces el 19 lo vamos a pasar a dividir para que solo nos quede la e elevado al exponente, e elevada a la menos k, y eso va a ser igual a 3 sobre 19. Como la base es e, vamos a aplicar un logaritmo natural para poder quitar esta exponencial. Vamos a poder bajar el exponente y allí pues ya nos va a quedar la expresión más fácil de trabajarla. ¿Cómo queremos encontrar el valor de k? Recordemos que para quitar las exponenciales aplicamos logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo natural de e a la menos k es igual al logaritmo natural de 3 sobre 19. Cuando nosotros tenemos expresiones como esta, logaritmo natural de e, así como cuando teníamos la expresión al contrario, ya habíamos trabajado cuando teníamos e elevado a un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo natural de x, entonces ya sabíamos que cuando teníamos esto simplemente simplificábamos acá y nos quedaba solo x, ¿verdad? Pues pasa lo mismo si tenemos lo contrario. Si tenemos logaritmo natural de e, pues aquí podemos, por así decirlo, se cancelan entre ambos, se hace 1 y solo nos queda menos k.
Para que k nos quede positivo, entonces multiplicamos ambos lados por un menos 1. Así k nos queda positivo y este signo negativo le va a quedar al logaritmo. Y este valor que tenemos aquí sería el valor de k. Entonces k es igual al logaritmo natural, a menos el logaritmo natural de 3 sobre 19. Ahora vamos a esto que ya tenemos, que ya encontramos, y la otra parte, el valor de y que ya habíamos encontrado anteriormente, lo vamos a sustituir y vamos a trabajar con la última parte de la información que teníamos. Lo último en la información nos dice que queremos saber el tiempo en meses, que se tardará el 50% de la población en enfermarse. Entonces vamos a borrar acá. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿O todo bien? ¿Cómo encontramos el valor de k? ¿Seguimos? Vale. Así que ahora no sabemos cuánto vale m. Pero sí sabemos cuánto vale y, es 19, y también sabemos cuánto vale k. K es menos el logaritmo natural de 3 sobre 19. Solamente hemos sustituido lo que ya conocíamos, el valor de k y el valor de y. Ahora vamos a sustituir por f de m. Dice que f de m es 0.5x. Entonces aquí en vez de f de m vamos a poner 0.5x. Toda esta expresión que está en el denominador está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y este 0.5, así como en los casos anteriores, nos va a quedar dividiendo a la x. Entonces vamos a hacer de una vez ese paso. 1 más 19 elevado, aquí se nos hace menos por menos más, entonces nos queda positivo. Simplificamos las x y nos queda 1 entre 0.5, eso es igual a 2. Uno más 19, espérenme que me faltó la e aquí, siempre se me olvida ponerla, ahí está, Este m que está multiplicando el logaritmo lo podemos expresar como la potencia de una potencia. Lo vamos a expresar así con el objetivo
de eliminar esta exponencial con ese logaritmo que tenemos ahí. Aquí lo que hemos planteado es que e elevado al logaritmo natural de 3 sobre 19 está elevado a una potencia m, ¿verdad? Este producto, este logaritmo por m, lo podemos expresar así, como sacarlo, porque ya sabemos que cuando elevamos un exponente a otro exponente es el producto. ¿Por qué lo planteamos así? Porque estos dos los podemos simplificar. Este con este lo podemos simplificar y solo nos quedaría 3 sobre 19 elevado a este exponente que está aquí. Entonces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Lo expresamos de esta forma para que solo nos quede esta fracción elevado a la m. Este 1 que está sumando lo vamos a pasar a restar y vamos a tener 19 por 3 sobre 19 esto está elevado a la m y esto es igual a 2 menos 1, pero 2 menos 1, ese 1 que estaba sumando, esto es igual a 1. Este 19 está multiplicando a esta potencia, entonces va a pasar a este lado a dividir. Sobre 19 a la m es igual a 1 sobre 19. Es este 19 que está multiplicando, que ha pasado a dividir este 1. Para bajar esta m tenemos que aplicar un logaritmo. Entonces vamos a aplicarle el logaritmo natural a ambos lados para poder bajar ese exponente. Por propiedad de logaritmos, este exponente pasa a ser un coeficiente. Entonces lo ponemos aquí adelante. Como el objetivo es despejar a m y encontrar el valor de m, este logaritmo, que es un número, está multiplicando a m, así que va a pasar a dividir a este otro logaritmo. Vamos a tener el cociente de dos logaritmos.
Esto lo hacemos en la calculadora. Y encontramos el valor de m. Al hacer la división de esos dos logaritmos, logaritmo natural de 1 sobre 19 entre logaritmo natural de 3 sobre 19, 1.6 aproximadamente. Y ese 1.6, ¿qué es? Meses, exacto. En este caso son meses porque el enunciado nos decía meses. Si el enunciado nos dice horas, pues son horas. Si nos dice días, son días. Entonces aquí 1.6 son los meses que tienen que transcurrir para que el 50% de la población haya contraído el virus. Entonces, si se fijan, van a ir haciendo el ejercicio por pasos. El mismo planteamiento es similar al que ustedes tienen en su autoevaluación. Van a plantear el primero, el segundo y el tercero según los datos que van obteniendo, y de ahí van a encontrar el valor de B, en su caso, el valor de K, y de ahí el valor de T, porque ahí es T, no es M, sino que el valor de T, para que sepan cuántas horas han transcurrido cuando el 80% de la población ya ha escuchado el anuncio. No sé si les quedó alguna duda. Vaya, el ejercicio nos plantea lo siguiente. Trace la gráfica si A es igual a 2. Permítanme un segundo. Vamos a graficar esa función. Entonces dice que A es igual a 2, ya nos dan el valor de A, así que la función que vamos a graficar es f de x es igual a 2 elevado a la x. Primero, en las funciones exponenciales, pues hay algo que necesitamos saber. Las funciones exponenciales, el dominio de las funciones exponenciales, bueno, en este caso el dominio de esta función exponencial, son los reales. Es decir, puede tomar cualquier valor en los reales. No hay ninguna restricción para x. En el caso del rango de esta función exponencial, no va a tomar valores negativos, solamente va a tomar valores positivos, y tampoco nunca va a tomar el valor de 0, es decir, no existe ningún valor de x que haga que este valor sea 0, así que el rango va a ser mayor que 0, abierto en 0, hasta más infinito. Entonces, para hacer la gráfica de esta función, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de valores. Hay algunas características que también nos van a ayudar. Por ejemplo, la forma que tiene la función. Vamos a ver la forma de esta función y de ahí vamos a ver otras que son como transformaciones de esta función, de esta misma función. Si la función puede tomar cualquier valor en los reales, ¿qué valores podemos darle a x?
Podemos comenzar dándole valores negativos. Por ejemplo, menos 3, para ver qué está pasando en el lado de los negativos. Menos 2. Menos 3, menos 2. Menos 1. Mañana en la tutoría van a graficar algunas funciones, así que pues llevar esta idea les va a ayudar. Menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Verdad? Podemos tomar esos valores para ver la forma de la función, cómo la función se comporta cuando toma esos valores. Y encontramos las imágenes. Las imágenes las vamos a encontrar al sustituir esos valores en la función. El primer valor sería 2 elevado a la menos 3. ¿Cuánto es eso? 2 elevado a la menos 3. ¿Sí? 2 elevado a la menos 3 es como que tengamos 1 sobre 2 al cubo. Para que este exponente negativo se convierta en positivo, solo le ponemos un 1 en el denominador. Entonces sería 1 sobre 2 al cubo, 2 al cubo. Y ahí tenemos 1/8. 2 elevado a la menos 2 sería un cuarto, muy bien. 2 elevado a la menos 1, un medio. 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces las funciones exponenciales que tienen esta forma tienen una característica, que pasan por el punto 0,1. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, todo a, o sea, todo valor de a, que a es una constante elevado a la 0, se convierte en 1. Entonces, las funciones exponenciales pasan por ese punto, por el punto 0,1. Cuando vale 1, 2 elevado a la 1 es 2. Cuando vale 2, 2 al cuadrado. Y cuando vale 3, 2 al cubo, 8. Ahora nos vamos a pasar al plano cartesiano y vamos a colocar estos pares ordenados en el plano. Después que colocamos esos pares ordenados en el plano, graficamos o trazamos la gráfica de la función. Vaya, vamos a empezar a colocar esos puntos en el plano cartesiano. El primer punto que tenemos es el par ordenado menos 3, 1/8.
ahí nos queda el primer punto. Este es menos 3, menos 1/8. El segundo punto era, aquí lo teníamos, menos 2, 1/4. Entonces ustedes dibujan el plano y van colocando los puntos según las coordenadas. El siguiente punto es menos 1,1/2. El siguiente 0,1. Uno coma 2. Dos coma 4. Y el último 3,8. Una vez que hemos colocado los puntos, es fácil ver la forma que tiene la gráfica. Si nosotros nos vamos acercando a 0, la gráfica va a ir disminuyendo, ya que el eje X es una asíntota horizontal, entonces va a ir disminuyendo, pero no va a tocar al eje X porque nunca va a ser 0. Y cuando va tomando valores positivos, pues va a ir aumentando. Entonces la función elevada a la X tiene esa forma. Y ahí está, lo que nos pedía era hacer la gráfica y ya la hemos graficado. ¿Preguntas sobre la gráfica de esa función? Vaya. Hola. Exacto, entonces le empezamos a dar valores para ver qué forma tiene. Y normalmente podemos tomar, por ejemplo, podemos empezar de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, pero para no darle tantos valores, empezamos de menos 3, ¿verdad? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Es que las funciones exponenciales que tienen esa forma, no hay ningún valor, ningún exponente que las haga 0. No hay ninguno. Entonces, porque no hay ningún valor de x que haga que f de x sea 0, entonces nunca va a tomar el valor de 0. Se va a acercar mucho a 0, ¿ves? Se acerca mucho, pero nunca se hace 0. Entonces las funciones exponenciales, por ejemplo, si nosotros en vez de 2 ponemos 3 a la x, también va a tener una forma similar y el rango igual va a ser de 0 a más infinito. O sea, si tiene esta forma, el rango es de 0 a más infinito. Pues de ahí el rango puede cambiar dependiendo las transformaciones. Por ejemplo, si le sumamos 1,
si le restamos 1, entonces ahí va a ir variando, ¿verdad? Pero esas serían ya transformaciones, esa sería como la básica, ya nosotros podemos ir haciendo transformaciones. Si le damos que esto sea una fracción, como ya dijimos, esta es como la básica. Entonces, pero esta puede tener ciertas transformaciones. Igual todas las funciones pueden tener transformaciones, así como las transformaciones que mirábamos en la unidad pasada. Una de las transformaciones que podemos hacerle es que esto lo multiplicamos por 3. Ahora esta es una función distinta. Vamos a analizar cómo nos queda la función. Igual en este caso tampoco va a haber un valor que haga 0 en la expresión, y ya vamos a ver que también el rango va desde 0 hasta más infinito, aunque le hemos hecho una transformación. ¿Qué significa eso? Vamos a recordar las transformaciones que podíamos hacerle. Por ejemplo, cuando hablábamos de transformaciones, decíamos que si la función original, por ejemplo, la función original era f de x, y igual a f de x, esta función era la función original, y igual a f de x, pero a esta función le hacíamos una transformación y colocábamos y igual a c por f de x. Multiplicábamos la función por una constante, pero fuera de la función, es decir, la constante está fuera de la función, es decir, no está a la par de x ni acompañando a x. Entonces, se nos pueden dar dos casos: que c sea un valor mayor a 1, y si este caso sucede, entonces la función se alarga verticalmente. Y si c está entre 0 y 1, es decir, es una fracción, la función se contrae verticalmente. En este caso, lo que está sucediendo es que este c es mayor que 1. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Y como está afuera de la función, está afuera de la función original era 2 elevado a la x, esa era la función original que hicimos anteriormente. Entonces, esa constante 3 está multiplicando fuera, así como aquí. Lo que va a estar pasando es que la función se va a alargar verticalmente, o sea, se va a hacer más larga. Y el factor de alargamiento, por así decirlo, es c. El factor de alargamiento va a ser 3. Eso quiere decir que es como que cada una de estas imágenes
este valor, este valor, este valor, cada uno de estos lo multiplicáramos por 3. Eso quiere decir. Así que aquí vamos a multiplicar esto por 3. 3 por 1/8 serían 3 octavos. 3 por 1/4 serían 3 cuartos. 3 por 1/2 serían 3 medios. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. Y 8 por 3, 24. Estos serían los nuevos pares ordenados de nuestra nueva gráfica. Esa sería la transformación que está ocurriendo. Entonces lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Si no recordamos esta teoría, simplemente es sustituir el valor de x, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es 2 elevado a la menos 3, 1/8 por 3, 3 octavos. Y así con cada uno de los valores. Y ahí ya vamos a saber qué es lo que está pasando. Ahora vamos a graficar esos puntos. Vamos a dejar esta para compararla con esta y vamos a ver cómo se ha alargado verticalmente. El primer punto nos dice que es menos 3,3 octavos. El segundo punto es menos 2,3 cuartos. El siguiente punto es menos 1,3 medios. Siguiente es 0,3. $1,6. $2,12. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ese ya casi ni se ve. Entonces vamos a hacerlo más pequeño y lo vamos a... Vale. Y vamos a trazar según esos puntos la gráfica de la función. Si nos fijamos, la función se ha alargado y se ha alargado verticalmente, se ha hecho más larga. Entonces eso es lo que ha pasado al multiplicar por una constante mayor que 1 la función original. La función original era 2 a la x y la hemos multiplicado por una constante mayor que 1. Si la multiplicáramos por una constante entre 0 y 1, por ejemplo 1/2, entonces la función se contraería verticalmente. Por ejemplo, si fuera 1/3 por 2 a la x, entonces la función se contrae, ¿verdad? Entonces a medida la función la vayamos multiplicando por constantes mayores que 1, la vamos a ir haciendo como que la vayamos estirando, va a ir quedando más arriba el corte en el eje Y, va quedando más arriba el corte en el eje Y, y si la multiplicamos por una constante que está entre 0 y 1, el corte en el eje Y va a ir quedando más abajo, porque la vamos contrayendo verticalmente, es decir, como que la vamos aplastando, ¿verdad? Verticalmente. Y esas son algunas transformaciones que podemos hacer cuando la multiplicamos por una constante afuera, ¿verdad? La función es originalmente 2 a la x.
¿Qué pasaría si en vez de multiplicarla por la constante, bueno, la función original, vamos a dejarla, le sumamos una constante? ¿Qué pasa si a la función original le sumamos una constante? ¿Quién se recuerda sobre esa transformación? ¿Cuál es el desplazamiento que tiene la función si se le suma una constante? Ahorita estamos hablando de la constante, está afuera de la función, es decir, no está afectando a la x. Exacto. Si se le resta, hacia abajo, y si se le suma, va hacia arriba. Entonces, si le sumamos una constante, es decir, un 1, la función se va a desplazar una unidad hacia arriba. Tiene un desplazamiento, en vez de caer en 0,1, pasa por 0,2. Se desplazó una unidad hacia arriba. Es la misma función, solo que se desplazó, todos los puntos se desplazan una unidad hacia arriba. Y si le restamos 1, pues pasa lo contrario, se desplaza una unidad hacia abajo. Saber estos desplazamientos nos ayuda, porque si nos piden graficar una función, entonces ya sabemos qué va a estar pasando. Solo hacemos la función original, en vez de pasar por 0,1, pasa por 0,0 porque se ha desplazado una unidad hacia abajo. Ahora, si la constante está acompañada o va acompañando a la x, es decir, si no se le suma afuera, sino que se le suma a la x, entonces ahí sí, el desplazamiento ya no es vertical, sino que es horizontal. Cuando va afuera de la función, la constante, la suma o la resta, estamos hablando de desplazamientos verticales. Igual cuando se multiplica afuera, estamos hablando de alargamientos y contracciones verticales. Pero cuando se hace adentro, es decir, está afectando directamente a la x, el desplazamiento se hace horizontal, o las contracciones y los alargamientos se hacen horizontales. Por ejemplo, si tuviéramos g de x igual a 2 elevado a la x más 3. Entonces, la constante se le está sumando, si se fijan, al exponente. 2 elevado a la x más 3. Entonces, el desplazamiento ya no es vertical, sino que ¿cómo fue el desplazamiento? Horizontal. Miren, estaba aquí la función y se desplazó. Es la misma función, si se fijan, es igualita, solo que ya no está aquí, sino que se desplazó 3 unidades. Como le sumamos, se desplazó 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, cada punto, lo único que hacemos es que cada punto lo movemos 3 unidades a la izquierda. Y ahí está la nueva función. Si se suman, recuerde, si sumamos, desplazamos 3 unidades a la izquierda. Y si restamos, eso significa que nos desplazamos ¿hacia dónde? Si en vez de sumar restamos, nos desplazamos a la derecha. Y ahí está. Si le restamos al exponente, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. La cantidad de unidades que le estemos restando a la x.
Si multiplicamos, entonces la función, si la constante es mayor que 1, la función se contrae horizontalmente. Si se fijan, es como que si la hemos aplastado así hacia el eje Y. ¿Por qué? Porque la hemos contraído, pero de forma horizontal. Como que si la hemos empujado hacia toparla al eje Y, cuando la constante es mayor que 1. Y estamos multiplicando a la X, ¿verdad? Pero si la constante está entre 0 y 1, por ejemplo es 1/3, entonces la estiramos, como que la agarramos y la estiramos horizontalmente. Esas son las transformaciones que podemos hacerle a las funciones exponenciales. Igual son las mismas transformaciones que habíamos visto anteriormente. Solo que tenemos que recordar los conceptos de esas transformaciones porque nos van a ayudar cuando tengamos que graficar este tipo de funciones. Nosotros hacemos la función original y cualquier otra función ya sería una transformación y vemos qué es lo que está pasando. Si se contrae, si se alarga, si se desplaza, ya sea hacia arriba, hacia abajo, horizontal, según las definiciones. La vez pasada en una tutoría presencial vimos detalladamente todas las definiciones de las transformaciones, ¿verdad? Entonces serían las mismas que estaríamos aplicando aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Vaya. Entonces vamos a ver un ejercicio. Está en el material y este ejercicio dice lo siguiente: encuentre una función exponencial de la forma f de x es igual a b por a la x que tiene intersección en el eje y en el punto 0,8 y pasa por el punto p igual 3,1. Dijimos que las funciones exponenciales de la forma f de x igual a elevado a la x pasan por el punto 0,1. ¿Por qué pasan por el punto 0,1? Porque cualquier constante a elevado a la 0, ¿cuánto es? Muy bien. Entonces, si a es igual a 3, 0 a la 3 es 1. Si a es 4, 0 a la 4 es 1. Entonces, para cualquier constante a elevado a la 0 es 1. Así que estas funciones de esta forma pasan por el punto 0,1. Si nos dice que está pasando, que la función tiene la forma f de x es igual a b por a elevado a la x y pasa por el punto 0,8, ha tenido una transformación. Esta b es una constante por la cual se está multiplicando la función original y está alterando nuestra función original. En vez de pasar por el punto 0,1, ahora este 1 se ha convertido en 8. Entonces, ¿cuánto vale el valor? ¿Cuánto es b para convertir este 1 en 8? Exactamente, b es igual a 8. Y ahí esta es una clave para encontrar el primer valor. Ahora que ya sabemos cuál es el valor de b al analizar esto, tenemos que ver por el punto que está pasando. Dice que pasa por el punto 3,1. Así que la función, hasta el momento lo que sabemos de la función es que es
f de x es igual a 8 por a elevado a la x, pero queremos saber cuánto vale a. Así que vamos a sustituir. Sabemos que f de 3 es igual a 8 a elevado al cubo. Pero la función evaluada en 3, ¿cuánto es la imagen? Ya nos está dando la imagen aquí. Dice que cuando x vale 3, f de 3 vale 1. Entonces, tenemos f de 3 es 1 y este es igual a 8 o 2 al cubo. Vamos a poner 8 por el momento, 8. Bueno, pongamos 2 al cubo por a al cubo. Nosotros queremos despejar el valor de a, así que este 2 al cubo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tenemos 1 sobre 2 al cubo es igual a elevado al cubo. Sacamos raíz cúbica. Raíz cúbica, tendríamos 1 sobre 2 al cubo es igual a, o sea, raíz cúbica de a al cubo es a, y raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de 2 al cubo es 2. Así que tenemos que a es igual a 1/2. Cuando encontramos el valor de a, sustituimos en esta expresión. Entonces, en vez de a, vamos a poner 1/2. Pero este 8 lo podemos expresar como 2 al cubo y este 2 lo podemos expresar como 2 a la menos 1. Así que esto sería f de x es igual a 2 al cubo por 2 a la menos 1 elevado a la x. Y este es un producto de potencia de la misma base, 2 al cubo por menos 1 por x, 2 a la menos x. Ponemos la misma base y ahora solo operamos los coeficientes. Ponemos la misma base y tenemos 3 menos x. Y esa sería la respuesta, esa sería la función que estamos buscando. Que nos pedían. La función
ya simplificada, ¿verdad? La función original era esta, 8 por 1/2 a la x, pero en este caso, como podíamos expresarlo como producto de potencias de la misma base, simplificándolo nos queda de esa forma. Y así resolvemos el ejercicio que se nos planteaba.